Como después va a haber un espacio para el debate y compartir un poco algunos espacios de preguntas, intervenciones, quería plantear algunas cuestiones que me parece que pueden servir como disparadores o como propuestas de clave de lecturas sobre la situación de América Latina desde el punto de vista coyuntural y también desde el punto de vista un poco más de que, como se mencionaba antes, a nivel de década, o sea, ya todos estos gobiernos, aunque muchas veces seguimos llamándolos los nuevos gobiernos progresistas, ya ninguno de ellos es muy nuevo, porque incluso Evo Morales y otros que llevan menos tiempo ya llevan 7 años, con lo cual es un buen tiempo como para poder hacer una especie de lectura de estos procesos políticos. La primera cuestión es vinculada a cómo leer esto. Hoy estaba leyendo la contratapa de página 12 y vi un artículo de un escritor que se apellida Alemán, que hablaba del nuevo inicio de América Latina. Entonces ya era más que incluso una década ganada, era un momento prácticamente fundante de América Latina a partir de los gobiernos progresistas. Obviamente ahí se meten en la bolsa todos los gobiernos progresistas, digamos, más allá de sus diferencias. Entonces la cuestión es si esos discursos, además nuevo inicio estaba inicio con mayúscula para darle un mayor todavía efecto. Entonces la pregunta es hasta dónde a veces los propios discursos autocelebratorios vinculados a que una gran parte del continente inició proceso de salida del neoliberalismo, pero hasta dónde un excesivo nivel de autocelebración no oculta un poco los problemas que hay y también las características más concretas de los procesos. Creo que es necesario aterrizar un poco a veces los análisis en lo que está pasando más en concreto, digamos, con las políticas, los matices, los pliegues que recorren estos procesos, porque en general son procesos con muchas tensiones. Que el kirchnerismo tiene muchas tensiones sabemos porque estamos acá. Pero a veces también hay una tendencia que los que están más lejos los miramos con una lupa más lejana también. Entonces es como más... yo siempre le decía a algunos amigos ecuatorianos que yo soy correísta porque estoy lejos. Cuando ellos están ahí, muchas de las cosas ellos invierten y muchas cosas que rescatan del kirchnerismo, después ven muchas cosas negativas en Correa simplemente porque viven la cotidianidad de eso y nosotros lo vemos a Correa como las grandes cosas que hizo en estos años. Entonces creo que es un desafío tratar de pensar un poco la región. A nivel coyuntural además es una situación bastante complicada. Hay varios procesos que están en situaciones complicadas, otros menos. Quizás el caso más notorio y que es muy importante para la correlación de fuerzas regionales es el caso de Venezuela, donde no me voy a explayar en algunas cosas obvias, pero el tema de que Maduro haya ganado con muy poquito generó una situación nueva donde verdaderamente ahora sí Venezuela, en Venezuela se da lo que la derecha decía antes que se daba y no ocurría, era que está dividido el país en dos mitades casi iguales. Siempre la oposición decía eso, pero lo real es que Chávez ganaba con diferencias importantes que hacían que el país estuviera partido, pero digamos 60-40. El problema de polarizar es no polarizar mitad y mitad, digamos. Entonces, ahí surgió esta discusión porque obviamente que Maduro ganó, eso parece no estar en discusión, no hay denuncias muy serias de parte de la oposición, pero sí es cierto, muchos amigos más chavistas decían, bueno, en Europa también los gobiernos ganan con un voto y ganan, y nadie discute mucho, digamos. El problema es que eso ocurre en Europa, pero cuando uno juega a la polarización a niveles donde prácticamente cada elección es una especie de guerra civil electoral, y no lo digo simplemente como crítica, son procesos de cambio de élites profundos, y entonces eso es normal que se den esos procesos de polarización, ahí es necesario ganar con diferencias mucho más grandes, que es lo que Chávez venía haciendo y lo que no ocurrió ahora, y eso dio lugar a que la oposición saliera a las calles y recuperara de algún modo la iniciativa, y además Capriles quedara posicionado ahora sí como presidenciable esperando la próxima vez. A eso se suma esta semana además una especie de escándalo con quizás escucharon, salió una grabación de un periodista que se llama Jorge Silva, que tiene un programa que es, podríamos decir como 678, pero al lado de ese programa 678 es una especie de monumento al pluralismo y porque la hojilla que es por una Gillette, ¿no? Es un programa verdaderamente de guerra mediática contra la oposición.
y hay una supuesta grabación de este Mario Silva, que supuestamente también, porque bueno, también está la discusión si es un montaje o no, estaba hablando con un jefe de los servicios de inteligencia cubanas, y ahí Silva se despachó hablando de todas las internas del chavismo, hablando de corrupción por todos lados. Parte de una de sus frases fue que las instituciones y el Estado venezolano está lleno de mierda, que Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional, prácticamente estaba armando una especie de golpe contra Maduro, etcétera, etcétera, lo cual, si esa grabación es cierta, y habría muchas posibilidades de que lo sea, mostraba un escenario interno muy complejo. De hecho, el triunfo tan ajustado de Maduro no es solo una posición de debilidad frente a Capriles, sino también frente a sus rivales, lo que en Venezuela se llama la derecha endógena, cuyo líder más importante es Diosdado Cabello, precisamente, que está vinculado a lo que se llama la burguesía bolivariana, tiene un peso muy fuerte, él es militar en las Fuerzas Armadas y también en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, es una situación compleja y que revela cierto desgaste, cierto momento, cierta impas de un proceso que ya tiene casi 15 años y que enfrenta muchos problemas. De hecho, esta semana uno de los grandes problemas de nuevo que surge es el problema del desabastecimiento, la necesidad de importar, los déficits que el sistema fue generando en términos de que no pudo construir un modelo productivo que superara el rentismo histórico de Venezuela, que vive casi en un 100% de la explotación petrolera. Entonces, esa es una situación compleja porque además tiene efectos a nivel de toda la región. El segundo caso que quería referirme brevemente es el caso de Bolivia, donde hace unos pocos días la situación es bastante distinta, aunque la coyuntura justamente esta semana fue que hubo algunas huelgas y bloqueos que se resolvieron justamente hoy, entre ayer y hoy. Pero quizás lo más interesante o lo más importante de estas últimas semanas es que el Tribunal Constitucional de Bolivia autorizó a Evo Morales a volver a presentarse a una reelección, digamos. Ahí había todo un debate porque la Constitución que se había presentado, que se aprobó en 2009, estableció mediante un artículo transitorio que el primer mandato sí contaba, porque siempre hay esa misma discusión. Cada vez que hay reformas constitucionales, la discusión es si se empieza a contar con la nueva Constitución partiendo desde cero o se cuentan también los mandatos anteriores. En el caso de Bolivia, como la oposición se había prevenido que iba a haber ese debate, se planteó esa cuestión. Se puso un artículo transitorio que decía que el mandato contaba, o sea, Evo Morales llegó al gobierno en el 2006, asumió en enero del 2006 y gobernó hasta 2010, hasta fines de 2009, cuando convocó elecciones para aplicar la nueva Constitución. Entonces ahí surgió cómo lograr buscar una especie de chicana jurídica a eso. Los abogados, que siempre son creativos, encontraron una, que es que como Evo Morales no cumplió sus 5 años y convocó elecciones anticipadas a los 4 años para aplicar la nueva Constitución, el mandato no cuenta porque no fue completo. Entonces, que el primer mandato completo es el actual, y el Tribunal Constitucional agregó además que como con la nueva Constitución se refunda el país, se empieza a contar a partir de ese momento y no tiene sentido contar anteriores. Bueno, la situación hoy es que Evo Morales se va a presentar, las encuestas, prácticamente la campaña empezó muchísimo antes, va a ser una campaña larguísima, porque las elecciones son a fines de 2014 y ya parece el país que está en campaña, lo cual implica una campaña muy larga. Por lo menos si hoy fueran las elecciones, Evo Morales podría ganarle a cualquiera de los candidatos opositores, y lo que está planteado ahí para la oposición, que está dividida básicamente en tres. Hoy la oposición en Bolivia está representada por un partido que se llama Movimiento Sin Miedo, que es un partido de centro-izquierda que fue aliado del MAS de Evo Morales hasta 2010, y ahí hubo una ruptura. Por el gobernador de Santa Cruz, que seguramente ustedes siguieron en los últimos años toda la disputa por las autonomías y todo lo que fue hasta 2008, la resistencia que hubo en el oriente de Bolivia al gobierno de Evo Morales. Y en tercer lugar, un empresario de centro derecha que se llama Samuel Doria Medina. Esos tres candidatos, ninguno logró sacar una distancia importante respecto de los otros, y por otro lado,
la situación de ventaja de Evo Morales hoy es bastante grande. Con lo cual, ahí el debate de la oposición, que es un poco el debate de otras oposiciones, es si el escenario es como el venezolano, la oposición logra un candidato único mediante algún tipo de sistema de primarias o de ver las encuestas quién está primero, o si la oposición va dividida. Eso es bastante complicado lograr la unidad de la oposición porque, como ocurre acá también en Argentina, no hay una oposición, sino, como decía antes, hay una oposición de centro-izquierda y una oposición de derecha que no es obvio que puedan ir juntas. Entonces, para la oposición se presentan dos escenarios: un escenario más parecido a Venezuela, donde pudieran hacer una resistencia de Evo Morales, o un escenario tipo Ecuador, donde Rafael Correa en las últimas elecciones arrasó ahí. Entonces, si tomamos un poco el escenario de lo que se llama muchas veces el bloque bolivariano, y ahí podría haber una larga discusión sobre si Argentina habría que incluirla ahí o no, y depende, habría muchos argumentos a favor y en contra. Esa es un poco la situación actual. En el caso ecuatoriano hay una hegemonía muy fuerte de Rafael Correa, que la ratificó en las últimas elecciones, y ahí no hay prácticamente ningún desafío. Y ahí me quiero ir metiendo en esto. Si uno toma ese bloque bolivariano, que muchas veces es presentado como un bloque homogéneo, ahí creo que es importante tratar de ver cada proceso de una manera un poco más puntual, empírica. Muchas veces creo que la necesidad de buscar conceptos que expliquen lo que pasa en América Latina, de buscar términos que engloben, a veces oscurecen más de lo que aclaran. Y creo que mucho ocurre con términos como socialismo del siglo XXI, anticapitalismo, etcétera, etcétera, donde hay la impresión que este bloque bolivariano es un bloque radical, verdaderamente anticapitalista, que está propiciando algún tipo de socialismo, sea del siglo XXI, lo que fuere, frente a otros que serían gobiernos reformistas, en algún momento prácticamente se los llamaba neoliberales, incluso a Lula, ahora en general ya no tanto. Entonces, creo que esos grandes nombres a veces terminan juntando en una misma bolsa cosas que tienen mucho en común, pero que también tienen mucho diferente. Si uno mira estos tres países, en el caso de Ecuador lo que vemos es un régimen nacional popular o populista, como queramos llamar, de tipo tecnocrático, y esa idea tecnocrática del poder, y no lo uso en un sentido peyorativo, lo uso en un sentido descriptivo porque tiene sus ventajas y sus desventajas. Ese nivel de intentar de generar una administración pública tecnocratizada y meritocrática en Ecuador es muy fuerte, y se ve, por ejemplo, en todo lo que fue la renovación a nivel de funcionarios públicos con Correa, donde hay muchísimos funcionarios públicos muy jóvenes en tareas importantes, incluso como ministros o viceministros de 30 y pico de años, muy bien formados, muchos de ellos en universidades en el exterior. Esto llevó además a todo un cambio en la política educativa y universitaria con esta visión. Parte de la política universitaria de Rafael Correa fue cerrar universidades privadas de bajo nivel, como en los 90 en toda América Latina surgieron, y en algunos países más que en Argentina todavía, universidades privadas que prácticamente daban de manera muy fácil distintos títulos, y el gobierno la cerró, y además en muchos casos la cerró con la policía. Entonces hay una visión muy fuerte en ese sentido, que después me quiero explayar unos minutos. En el caso boliviano la situación es casi inversa, digamos. Lo que hay es un gobierno basado en movimientos sociales, indígenas, populares, mucho más plebeyo y corporativo. Toda esta idea de administración pública y Estado meritocrático es prácticamente ausente, y lo que hay es un gobierno que empezó, más allá de las dificultades para que se llevara a la práctica, con la idea de que los que tenían que llegar al Estado eran los dirigentes de los movimientos sociales, y eso además con una visión corporativa de la representación. O sea, cada sector social, los mineros, los maestros, los cocaleros, los campesinos, etcétera, tienen una especie de cuota de poder en relación a una especie de representación funcional. Y en el caso venezolano, lo que hay es un régimen nacional popular mucho más clásico, o sea, donde hay una especie de régimen sostenido en una especie de población o sectores populares que están muy desorganizados al llegar Chávez al poder, y en las Fuerzas Armadas. En ese caso es mucho más clásico porque esos sectores populares que estaban bastante desorganizados antes del chavismo lograron adquirir una especie de identidad popular
con Chávez mucho más parecida al peronismo de los años 40, y por el otro lado hay un rol ahí muy importante de las Fuerzas Armadas. Hay como 200 militares en actividad en Venezuela en cargos importantes en el Estado. Entonces, ahí ya hay puntos en común, pero hay muchas diferencias en términos de cómo funcionan esos regímenes, esos gobiernos. Y me parece que eso no son menores todas esas cuestiones si uno trata de tratar de entender cada uno de estos gobiernos, porque permiten después establecer otras similitudes y otras diferencias con otros gobiernos como el de Brasil, el de Uruguay y de otros lados, que estarían, como decía antes, en el otro bloque. La idea de que hay dos izquierdas es bastante repetida, tanto de la izquierda como de la derecha. Yo siempre menciono, porque me parece bastante gráfica, la expresión del hijo de Vargas Llosa, de Álvaro Vargas Llosa, cuando hablaba de izquierdas carnívoras e izquierdas vegetarianas. Los carnívoros eran los de este bloque: Chávez, Evo, Correa. Kirchner siempre es un medio enigmático, nadie lo coloca en ningún bloque. Y los vegetarianos eran Uruguay, Brasil, Chile, ¿no? Pero también desde la izquierda se usan muchas veces esos análisis, pero se los invierte, digamos. Los revolucionarios anticapitalistas consecuentes son este bloque, y los socialdemócratas, reformistas, hasta neoliberales son los del otro bloque. Y ahí quiero pasar a un punto que es un poco, que estaba también en el tema este de los relatos, y le agregaría también relatos y utopías que están en juego en estos procesos. Y ahí yo creo que puede ser un poco más sorprendente de lo que parece. En el caso de Ecuador y Bolivia, por ejemplo, básicamente hay dos discursos que están jugando a la vez y que a veces se presentan casi juntos y otras veces en tensión unos con otros, y uno los podría pensar como contrapuestos. Y eso es bastante complejo cómo juegan. Que son los discursos del salto industrial o de la industrialización y los del vivir bien o el buen vivir. En Ecuador se usa el buen vivir, en Bolivia el vivir bien, pero en ambos casos se remite a una especie de visión no desarrollista del bienestar, digamos, ¿no? Los dos discursos, en el caso ecuatoriano es un poco más complejo, pero en general lo que se plantea ahí es que el desarrollismo entró en crisis y que lo que hay que pensar, incluso muchas veces se menciona que la modernidad entró en crisis, eso se puede llevar a distintos niveles de radicalidad, que Occidente entró en crisis, etcétera, etcétera, y que el buen vivir implica una especie de visión no materialista del bienestar y del desarrollo. O sea, y eso obviamente está anclado, se toma de los pueblos indígenas. Y por otro lado, la idea de una especie de gran salto industrial. Esas dos cosas llevaron a alianzas que a veces son poco estudiadas, pero no alianzas, pero a relaciones, vínculos, que a veces son poco estudiados, pero que yo creo que son bastante significativos de los imaginarios que, como decía, que están en juego, y que en muchos sentidos tienen que ver con la cuestión de la industrialización. Sobre todo en el caso de Bolivia y Ecuador, que son países que tuvieron procesos de industrialización débiles en los años 50, que están sus economías muy sostenidas en los recursos naturales, y que la idea es dar una especie de salto industrial en esta etapa, aprovechando que los precios de las materias primas están muy altos y que el Estado, con distintos tipos de políticas, se apropia hoy en mayor medida del excedente de esos recursos naturales que habría que ponerlos al servicio de esa industrialización. Eso es interesante cómo se está pensando, porque además tiene que ver con políticas concretas, pero también con un montón de elementos y de imaginarios que se juegan en esta cuestión. Eso lleva, como decía, a vínculos que a veces no son tan estudiados. Por ejemplo, se habla mucho de los vínculos de América Latina o de una parte de América Latina con Irán como el gran fantasma de esta época, digamos. Y en parte hay esos vínculos, pero también hay otros vínculos. Por ejemplo, y son un vínculo que simplemente quiero mencionar porque me parece que rompe ciertos estereotipos de cómo funciona esta cuestión, que es, en el caso de Ecuador y Bolivia, un vínculo bastante fuerte con Corea del Sur. Si hay un país capitalista y pro-norteamericano, es Corea del Sur. Ahora, también es cierto que Corea del Sur se desarrolló y pasó de ser un país agrario hace 50 años y pobre, de los más pobres del mundo después de la guerra de Corea, a estar hoy entre los 15 más ricos, además de una serie de elementos de influencia cultural, etc. Eso no ocurrió aplicando políticas recomendadas por el FMI o el Banco Mundial, digamos. Corea hizo ese salto con políticas con un Estado bastante fuerte, asociado al capital privado mediante algún
distintos tipos de corporaciones y sociedades, pero con un Estado interventor bastante fuerte, pero a su vez con un modelo de capitalismo jerárquico también igualmente fuerte, y si hay un país que nadie puede dudar que es un país capitalista, es Corea del Sur, digamos. Entonces ahí es bastante interesante porque permite entender, en mi opinión, algunas cuestiones. La idea justamente de Estado fuerte, modernizador e industrializador, mucho más activo que en los años 90, pero que no necesariamente eso conduce a proyectos socialistas o del siglo XXI, etcétera, etcétera. Creo que lo que hay es un punto de confusión en general en esta época, que como el neoliberalismo destruyó al Estado, hay una idea que reconstruir el Estado implica casi necesariamente avanzar hacia una especie de puesta en cuestión del capitalismo, cuando en realidad hay muchísimas experiencias en el mundo donde hay estados fuertes que se asociaron en distintas maneras al capital privado y dieron lugar a distintos tipos de capitalismos. En el caso de Asia, lo que alguien llamó alguna vez capitalismo felinos, por todo este uso de metáforas con tigres, etcétera, etcétera. Pero creo que no es casual entonces que haya estos vínculos. En el caso de Ecuador es muy concreto donde están los vínculos con Corea del Sur y se une con lo que hablaba antes de este nacional populismo modernizante y tecnocrático, que es un gran proyecto que tiene Rafael Correa, que creo que no salió mucho información sobre la construcción, es un megaproyecto, que es la construcción de la ciudad del conocimiento en Ecuador. Ese proyecto, que tiene un nombre en quechua que se llama Yachay, está hecho justamente a través de un acuerdo con Corea del Sur. Y es bastante interesante porque esa ciudad del conocimiento es una especie como decía, de gran proyecto. En su propia página es definida como un ecosistema planificado de innovación tecnológica y de negocio donde se combinan las mejores ideas, talento humano e infraestructura de punta que generan las aplicaciones científicas del nivel mundial necesarias para alcanzar el buen vivir. Ahí es donde se junta esta cosa de la industrialización con el buen vivir de maneras que no son nunca muy claras, salvo que uno toma el vivir bien en un sentido literal y trivial, digamos, que vivir bien es vivir bien, digamos. Bueno, ahí no habría mucho para discutir, digo, alguien puede decir que vive bien si tiene un plasma, pero ahí no habría mucho de disruptivo en el término. Y en segundo lugar, es lo más importante, dice que se busca consolidar la primera ciudad planificada del país como un ecosistema de negocios de alta tecnología donde conviven armónicamente una universidad de clase mundial, institutos públicos y privados de investigación y desarrollo tecnológico y empresas de base tecnológica que generan el cambio de la matriz productiva del Ecuador. O sea, ahí lo que hay es básicamente una apuesta a crear una especie de ciudad del conocimiento de ultra super tecnología de punta que permita superar el régimen extractivista clásico de Ecuador, que vive del petróleo, la exportación de bananas y camarones, básicamente. Entonces, pero lo interesante de eso es que se hace con la asesoría de una empresa surcoreana, de una especie de institución surcoreana que se llama Incheon, que justamente creó en Corea del Sur una zona de desarrollo especial. Y entonces ahí surgen un montón de debates que en el caso ecuatoriano, por ejemplo, hay un científico que se llama Arturo Villavicencio que cuestiona mucho esta idea. Y él lo que dice es que básicamente detrás de esta idea lo que hay es un imaginario de poner en pie una especie de Silicon Valley ecuatoriano y que va a terminar siendo una zona especial, una zona de desarrollo especial semi-privatizada y que no va a tener conexión con el tejido real productivo ecuatoriano, porque hay todo un interés en poner toda la plata de la inversión en esta ciudad del conocimiento en lugar de ponerlo, por ejemplo, en las universidades públicas. Entonces, ahí hay toda una discusión, pero yo no me quiero meter en los detalles de esa discusión, pero sí me interesaba plantear este ejemplo porque permite ver las dos cuestiones: los imaginarios de industrialización, la idea de un Estado fuerte pero asociado al capital privado y estos vínculos con Corea del Sur. En el caso de Bolivia también hay una presencia de Corea del Sur mucho más importante que la que había antes. De hecho, no solo es una presencia además hoy de tipo económica, sino también cultural, a través de telenovelas, de lo que se llama el K-pop y todo ese tipo de expresiones que en Argentina no están muy desarrolladas, pero que en la zona andina hay muchísimos jóvenes
que siguen los grupos de música de pop coreana, que miran las telenovelas y son fenómenos culturales que son poco estudiados pero bastante importantes. Entonces, pero lo que no quiero irme del hilo, y en el caso boliviano claramente los coreanos están mucho más presentes, pero hay dos, una medida donde en este caso no son los coreanos sino los chinos, pero vale para el caso, que es una de las grandes medidas de grandes proyectos de Evo Morales para su reelección, porque va a coincidir en este periodo de campaña electoral, que es la construcción y el lanzamiento en diciembre de este año de un satélite de comunicaciones boliviano. Que eso implicó además que tener que crear, si tenés un satélite, tenés que crear algún tipo de agencia espacial, aunque sea chiquita, porque tenés que gestionar el satélite. Entonces, ahí está puesto completamente una serie de imaginarios que son bastante interesantes porque juegan, si hay una tensión en el mundo indígena entre lo ancestral y lo modernizador, que es una tensión que recorre todo el tiempo al mundo indígena en América Latina y en Bolivia, esa tensión está completamente graficada en un satélite que tiene el nombre de Tupac Katari, así se va a llamar, que es el líder indígena que luchó contra el colonialismo español en el siglo XVIII. Entonces, si hay quizás una imagen para tratar de pensar esta tensión entre lo ancestral y lo moderno, es esta idea de mandar construir a China un satélite que además cuesta $300 millones, y eso lo que habla también es de que el gobierno de Evo Morales y otros gobiernos de la región tienen muchos recursos hoy que no tenían en el pasado. El caso argentino es bastante excepcional en ese punto, porque en general, el venezolano también, pero más por una gestión mala de los recursos que de la falta de recursos. Entonces, creo que eso es bastante interesante. Y la segunda medida que va a ser importante en el caso de Evo Morales es la construcción de un teleférico que va de transporte público entre La Paz y El Alto, que si ustedes conocen son dos ciudades que están vecinas, y El Alto es una ciudad muy popular, y también va a ser otra de sus grandes medidas modernizantes. El ministro de Planificación, que incluso es del ala izquierda del gobierno de Rafael Correa, él hablaba el ministro de Planificación, se me borró, bueno, el nombre, que es del ala izquierda del gobierno de Correa, tenía por acá el nombre, bueno, no importa. Hablaba de el jaguar ecuatoriano empieza a rugir, y era claramente una metáfora que remitía a la idea de los tigres asiáticos sin demasiado esfuerzo, ¿no? Entonces, eso estaba planteado Fander Falconi, por si lo buscan. Entonces, para ir cerrando, lo que quería mencionar es que muchas veces toda esta idea del socialismo, el postcapitalismo, que se repite mucho y genera imágenes a veces demasiado épicas de los procesos de cambio, que en muchos casos son profundos. En el caso, como mencionaba, de Venezuela, pero también de Bolivia, hay profundos cambios de élites en el poder, sectores excluidos que hoy forman parte de las dirigencias políticas, etcétera, etcétera. Pero a veces se mezcla la radicalidad de esas transformaciones políticas, de esas revoluciones políticas, con la idea de que necesariamente eso conlleva un cuestionamiento radical al capitalismo. Y en todo caso creo que lo que hay en juego son otro tipo de imaginarios. En algún momento un analista de la Revolución Rusa decía que el marxismo en los países del tercer mundo en realidad había funcionado no por su perspectiva emancipatoria, sino porque de algún modo era una especie de proyecto, funcionó más como promesa de proyecto de modernización. O sea, lo que en muchos lados las revoluciones socialistas en el tercer mundo se hicieron muchas veces no tanto por cuestiones emancipatorias tal como podríamos entenderlas o como pueden estar en Marx, sino con la idea de que una concentración, la expropiación de la burguesía y la concentración de la economía en el Estado, lo que iba a permitir era alcanzar el tren de la historia de algún modo, ¿no? Y de hecho toda la Guerra Fría, la política industrial estalinista, etcétera, era alcanzar al capitalismo con una lógica de industrialización bastante salvaje en muchos casos. Entonces la pregunta para cerrar y que después podemos discutir es ¿qué está en juego hoy en estos procesos? Si realmente están en juego un cuestionamiento del capitalismo en muchos sentidos, o lo que hay es una demanda de que después de todo el proceso de regresión neoliberal es una demanda de modernización y de industrialización que a veces conlleva muy poco debate.
Y por eso me parece que es importante discutir si hoy hay que pensar en este tipo de saltos industriales como se pensaba en el pasado, porque hay otras variables en juego, la variable ecológica, la variable de hasta dónde expandir la frontera extractiva. De hecho, en todos nuestros países hoy hay un serio debate sobre la cuestión del extractivismo y hasta dónde expandir esa frontera extractiva. Y claramente, el otro debate es si para salir del extractivismo lo que hay que hacer es este tipo de apuestas a la tecnología, etcétera, y en general con pocos niveles de problematización cuando hay mucho debate hoy sobre el tema del desarrollo, etcétera. Entonces, bueno, yo quería plantear algunas cuestiones, no cuestiones cerradas, sino cuestiones que de algún modo pueden ser claves de lectura o enriquecer algunos aspectos de estos procesos, o al menos de los países que son considerados como el ala radical de los procesos de cambio hoy en América Latina. Muchas gracias.